Después de ayer, ¿qué? Me parece que es una buena pregunta, por supuesto que no ligada al después de la goma acá en las inmediaciones de Plaza de Mayo, generada en iguales proporciones, probablemente entre la cana infiltrada, por supuesto, y no más de 50 loquitos sueltos de esos que son siempre funcionales a cosas como esta. La pregunta tampoco remite a situaciones puntuales que pueda haber habido en ese aspecto. Está claro que las últimas imágenes de anoche sirven para polarizar, para instalar clima de violencia. Es tan obvio que hasta da algún pudor detenerse analíticamente en eso. No, y después de ayer, ¿qué? Podrán preguntarse muchos de quienes participaron en las marchas, o activos de otras formas, a la espera de que el gobierno asuma su responsabilidad y muestre, aunque fuese un gesto, uno solo, relativo a que está verdaderamente interesado en la resolución del caso. Pero también se lo preguntarán con indiferencia, con insidia, con burla, con desprecio, en la parte de la sociedad desinteresada, más allá de sus narices, o peor, presa de su odio tilingo. Cumplido un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, uno de los interrogantes que acompañan al de cuál es su destino remite a si se producirá el quiebre no de, sino en Gendarmería. En estas horas se levantará el secreto de sumario y tal vez se sepa algo más, aunque hay igualmente la percepción de que la justicia protagoniza una investigación plagada de extravíos y tendenciosidad, en línea con el firme paso del gobierno de culpabilizar a la víctima y a sus entornos, y en línea también con la basura mediática que desde un primer momento sembró su cobertura con operaciones repugnantes. Hay muchas de las preguntas que ayer se hizo el secretario de Comunicación de la CTA, Carlos Girotti, en una virtuosa columna, a mi juicio, publicada en Página. Preguntas que no solo circulan en los ambientes progres, militantes, intelectualmente inquietos, sino también, con sus variantes, claro, en esferas del oficialismo que advierten al tema como escapado de sus manos. Cierta salvedad sería que fuera veraz, a más de verosímil que ya lo es, lo denunciado por Leopoldo Moró. Esto es un pacto entre Patricia Bullrich y la cúpula de los gendarmes para que ésta dirija las pericias por la muerte de Alberto Nisman a favor de la hipótesis del asesinato del exfiscal, y en contrapartida el gobierno le garantiza impunidad a Gendarmería por la desaparición de Maldonado, es decir, impunidad para sí mismo. Aún así, no todas las variables son necesariamente controlables en episodios como estos, y allí es cuando surgen estas preguntas que hacía Girotti y que resumen aquella incógnita, ¿no? ¿Acaso estaba en los cálculos de los gendarmes de los escuadrones patagónicos la posibilidad de secuestrar y tal vez matar a un detenido desarmado? ¿Qué habrá pasado por las mentes del grupo de uniformados que atraparon a Santiago Maldonado cuando ese día, después de la represión, regresaron a sus casas y a sus familias y ya sabían lo indecible? Es posible que hasta hoy ninguno de los implicados haya comprendido que el pacto de silencio a que los obligan es también una condena de por vida.
y que el día en que este secuestro sea esclarecido, esa condena será irrevocable. ¿Tiene sentido ese pacto de silencio cuando los únicos o los grandes beneficiarios son los verdaderos criminales, los que dictaron las órdenes y se ocultan tras la cortina de humo mediática? Y los familiares de los gendarmes patagónicos, ¿qué dirán de los suyos cuando el nombre de Santiago Maldonado les atruena en los oídos? Y los vecinos de los gendarmes que no quieren cruzarse de vereda cuando los enfrentan, aunque todo los compele a ello, y los compañeros de sus hijos en las escuelas, en los clubes de barrio, en las iglesias del pueblo, ¿se mantendrán próximos o se alejarán irremisiblemente? Algunas, varias o todas de las preguntas como estas admiten reparos desde una mirada que no tienda a la generalización, porque la realidad sociológica, diríase, no es homogénea, todo lo contrario. Tanto en las comunidades pequeñas como en las grandes ciudades, los sectores movilizados contra la arbitrariedad organizada conviven con otros, muchos otros, cuyo imaginario pasa solamente por la paz de los ocultamientos. Los escuadrones de gendarmería comprometidos en la desaparición de Maldonado cohabitan, lo remarco, sin exclusividad geográfica alguna, con los indignados, los políticamente sensibles, los artesanos, los miembros de etnias aborígenes, y con el empresariado hotelero, turístico, pequeños comerciantes, propietarios de tierras, que, con cuanta excepción pudiere corresponder, solo ven en tragedias como esta una complicación no prevista para su mundo de negocios tranquilos. Este segundo cuerpo social no quiere saber nada con la imagen de Maldonado interpelando a sus buenas conciencias de ciudadanos que pagan los impuestos, y compite en cantidad hasta favorable con aquellos que sienten a esa imagen de Maldonado como un desafío humanístico antes, si vale el contrasentido, que político propiamente dicho. Pero ese empate o desventaja en el clima social, en la georreferenciación, no quita, ni en Esquel, ni en el Bolsón, ni en ninguna gran urbe, ni donde sea, que los imprescindibles sean capaces de gritar y moverse para ponerle límites a este gobierno que no es la dictadura, por cierto, pero que sí se le parece demasiado en sus grandes rasgos de orientación económica y represión focalizada. Ayer no hubo una marcha, sino muchas en casi todo el país, numérica y nuevamente conmovedoras, junto al reclamo internacional que tampoco para de crecer. Estas acciones de quienes activan el señalamiento y la denuncia, sea a través de las redes, de manifestaciones periodísticas a las que se pretende aisladas, en la calle, son lo que sirve para frenar el abuso completo, la impunidad completa. Y por ahí es que emociona a tanta gente que produjo y reprodujo el dónde está Santiago Maldonado, en las aulas, en las guardias de los hospitales, en los aeropuertos. Y por ahí, por ese clima de denuncia, por esa resistencia, vamos, es que se cuelan preguntas como esas de si acaso en la gendarmería no habrán de quebrarse, implicando con ella la cadena de mando, siendo que todos los indicios y testimonios apuntan a esa fuerza. Y les recuerdo que el propio comandante mayor Diego Valari, el jefe del operativo que terminó con la desaparición de Maldonado, reconoció haber seguido instrucciones del ministerio de Bullrich. Ese es el entramado que actúa desde un gobierno generador del clima represivo,
Las noticias que han llegado de Córdoba con una fila de allanamientos simultáneos en locales populares, detenciones en Santa Fe, este clima de poder sacarse con la fuerza de las armas, de patotear y reprimir sin tanta vuelta, porque tienen habilitación discursiva oficial, sin necesidad de que alguien les haya dicho literalmente que maten o que procedan a costa de lo que fuere. Lo que podría desbandársele no es la gendarmería, en rigor y de seguro. Bastaría que lo haga un suelto, un arrepentido, un atormentado por lo que sabe. Y eso es parte de lo que los preocupa, porque podrán controlar a la institución, pero no con certeza total, a alguno de sus integrantes al que la minoría intensa de la sociedad lo arrincona en sus probables pesadillas. Estos límites para la impunidad absoluta del gobierno se trazan asimismo en otras cuantas concreciones y sirven para demostrar la falsedad de que la movilización y el compromiso no alcanzan para nada. No, para nada no. A la presa política Milagro Sala la mudaron por fin a una cárcel domiciliaria con cámaras de vigilancia y alambres de púa, rodeada de gendarmes y policías cual si fuera un rostro desconocido, en condiciones de escaparse a no se sabe dónde, y como si pudiera ocurrírsele una aventura descomedida. Pero ni siquiera habría podido lograrse este paliativo de la infamia que el cabecilla Gerardo Morales debió cumplir a su pesar en medio de su venganza racista contra la obra de la Tupac Amaru. Ni siquiera se habría logrado eso de no haber sido por la persistencia de los luchadores sociales, intelectuales, periodísticos, que llevaron su caso hasta organismos internacionales. También se les escapó que la FIP esté con un pico hipertenso por la filtración de los funcionarios y ricachones del gobierno que entraron al blanqueo de sus bienes nunca declarados. Y como si fuera poco, en la lista no aparece corrupto K alguno con el que desviar o licuar la atención. Y no previeron tampoco la reacción contra el 2x1, o nos olvidamos. Ni pueden prever lo que vaya a deparar, uno insiste con esto, un grueso significativo de una sociedad con altos reflejos rebeldes, protestatarios, con perfiles enrevesados para llevarla por delante así como así. De modo que, y después de ayer, ¿qué? Tiene respuestas como la de estar atentos a cualquier terreno, cualquiera, que puedan preparar para sacarse el peso de encima. Y la de repreguntar con más fuerza que nunca dónde está Santiago Maldonado. No se trata de ser originales, se trata de ser firmes.